Shalom, a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques, a pesar de las guerras, a pesar de todo, Shabbat Shalom. El Eterno nos regala su día santo y Shabbat. Nuestro deber es guardarlo, santificarlo y estar contentos, alegres en el día de Shabbat, a pesar de cualquier circunstancia. Y bueno, otro motivo para estar contentos, sin lugar a dudas, es, como ya se mencionó, el iniciar nuevamente el ciclo anual de estudio de la Torá. Esta semana empezamos nuevamente con la parashá que en hebreo se llama Bereshit y que quiere decir en principio, ¿verdad? En principio, la hemos conocido por muchos años como Génesis, este libro que es el primero de la Torá, y donde le hace honor a su nombre, ya que este es el libro de nuestros orígenes, es donde encontramos el origen de todas las cosas, el origen de la creación misma, el origen de la revelación del Eterno, por supuesto, el origen del hombre, el origen lamentablemente del pecado, pero el origen también de la historia de la redención. Hay muchísimas cosas que nos son reveladas en este precioso libro de Génesis, tanto así que recuerdan ustedes un programa en la radio que se llamaba, no sé si todavía esté por ahí en la radio, de regreso a Génesis. A mí me encantaba escuchar ese programa porque tiene mucha razón. Quien hacía este programa, siempre hay que regresar a Génesis. Siempre hay que ir de vuelta a los orígenes para poder entender todo el mensaje de las Escrituras y para poder entender lo que el Eterno nos está revelando. Incluso hoy en día debemos ir de regreso a Génesis. Y bueno, mis hermanos, los títulos que se le dan a los sermones, los títulos que se le dan a los mensajes, a veces son un poquito polémicos. Cuando un predicador le pone un título a su mensaje, a la enseñanza que va a compartir, obviamente la intención del predicador es que la audiencia pueda tener una idea de lo que se va a hablar. Y también, al poner un título el predicador, pues tiene como intención despertar el interés de la audiencia. A veces hay títulos que ciertamente hacen eso, despiertan el interés, la inquietud de la audiencia. Los títulos también suelen crear expectativa en las personas. Estaba recordando el mensaje que prediqué justamente el año pasado en la primera porción, en esta porción en Bereshit, y aquel mensaje lo titulamos La Segunda Creación. Y recuerdo que creó expectativa, ¿verdad? Varios hermanos decían, no, cuando vimos el título ahí, La Segunda Creación, en este mensaje va a estar bueno, ¿no? Los títulos tienen la intención también de ser, de hacer eso, de despertar interés, de crear expectativa. A veces la expectativa es mucha, ¿sí? Y a veces el mensaje no llena la expectativa del oyente. Recuerdo el testimonio que nos daba un hermano, un pastor en el seminario, cuando nos enseñaba sobre este tema de ponerle los títulos a los mensajes, y él nos decía a los estudiantes, nada más por favor no se excedan con sus títulos, no sean exagerados, porque a veces los títulos pueden crear demasiada expectativa y luego no llenarla. Y él ponía el ejemplo de un predicador que una vez predicó un mensaje al que tituló Las clarinadas de Dios. Entonces, clarinadas por lo de trompeta, porque a las trompetas también se le dice clarín, ¿verdad? Entonces, el mensaje se titulaba Las clarinadas de Dios, y decía él, wow, a mí ese título me creó mucha expectativa, y dije, oh, va a estar bien bueno el mensaje, Las clarinadas de Dios. Y pues no, decía él, realmente el
contenido no llenó las expectativas. Entonces, que sus títulos sean mesurados. Yo recuerdo haber escuchado el título de un sermón, que el título era La debilidad de Dios. La debilidad de Dios. Entonces, pues tú escuchas eso y dices, pero ¿cómo se atreve este hombre? ¿Cómo se atreve siquiera a insinuar o a decir que Dios tiene una debilidad? Dios es todopoderoso, Él es el rey, es el soberano, Él es el fuerte. ¿Cómo que la debilidad de Dios? Pero cuando Él dijo su texto, ¿cuál era su texto? Y su texto clave era: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Hashem. Entonces ya dije, no, pues sí, creo que visto así, pues sí, el Eterno tiene una debilidad por el corazón contrito y humillado. Eso es cierto. Así que nunca lo había visto así, nunca lo había pensado así, pero ese día aprendí algo nuevo para mí, que el Eterno tenía una debilidad por nosotros cuando nos humillamos delante de Él. Y bueno, el mensaje que hoy les voy a compartir a ustedes lo he titulado, o se titula, este mensaje tiene por título La fe de Dios. ¿Escucharon bien? No la fe en Dios, la fe de Dios. ¿Acaso Dios tiene fe? ¿O acaso Dios necesita tener fe? Pues lo vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la fe de Dios. Y esto inspirados en nuestra parashá, Bereshit, que abarca desde el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 6, verso número 8. Y es que en Génesis, una frase que encontramos recurrente en el capítulo 1 es: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que ¿qué más? Que era bueno. He aquí que era bueno. Esa es una frase recurrente. Cada vez que el Eterno creaba algo nuevo en esa semana de la creación, el Eterno observaba su creación y decía: esto es bueno. ¿Sí? La luz, las constelaciones, la separación entre el cielo y la tierra, los animales de la tierra, los animales del cielo, los animales acuáticos, las flores del campo y todas las cosas que el Eterno iba creando inspiraban al Eterno, y el Eterno las veía y decía: esto es bueno. He aquí que todo aquello, mis hermanos, era bueno. Y llegó el día sexto, dice la Escritura, y cuando el Eterno hace una pausa allí, antes del día sexto, y cuando el Eterno creó todas las cosas, el Eterno simplemente decía: sea la luz, y fue la luz. Haya una expansión, hay una expansión. Que sean las constelaciones, y se formaban las constelaciones. Todas las cosas el Eterno simplemente decía: sea esto, sea aquello, y se formaba. Pero cuando llegó al punto de la creación del hombre, hay una pausa. Hay una pausa muy interesante, y entonces allí el Eterno se tomó un tiempo para hablar con alguien más, porque así lo podemos percibir. Que el Eterno dijo: hagamos al hombre. Y no lo vamos a hacer como hemos hecho todo lo demás. Al hombre vamos a hacerlo de una manera distinta. Una manera especial. Hagamos al hombre, ¿cómo dijo el Eterno? A nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza. Y señoree Él sobre toda esta creación. Entonces, cuando llega ese momento, cuando llega ese punto, sin lugar a dudas es clave, mis hermanos, es crucial. El Eterno hizo esa pausa y tomó en consideración a alguien más antes de crear al hombre. ¿Con quién hablaba el Eterno? ¿A quién consultó? ¿Con quién está hablando cuando dice hagamos al hombre? Bueno, se especulan muchas cosas. Ciertamente la Torá no nos dice con quién está hablando, ¿o sí? No dice. Pero entendemos y podemos ver que está hablando con alguien más. Los sabios de Israel, a través de algunos libros sagrados que tienen los judíos, cuentan la siguiente historia. Podemos ver este relato en uno de esos libros, en un Midrash, en donde dicen que cuando llegó ese momento, antes de crear al hombre, el Eterno creó algunos ángeles, y entonces el Eterno les preguntó a este grupo de ángeles, les consultó y les dijo: ¿cómo ven? ¿Hacemos al hombre y lo hacemos a nuestra imagen y a nuestra semejanza? ¿Qué piensan ustedes? Entonces los ángeles, aquel grupo de ángeles, le preguntaron al Eterno: oh Señor, pues tú todo lo sabes, ¿cómo va a ser el hombre? ¿Cómo va a ser su conducta? ¿Cómo va a ser su comportamiento? Y entonces el Eterno les reveló a los ángeles la historia de la humanidad. Y los ángeles dijeron: oh Señor, no debes hacer a ese hombre. Con todo eso que va a pasar con él, mejor no lo hagas. Y dice esta historia que entonces el Eterno destruyó a los ángeles, que le respondieron de esa manera. El Eterno entonces creó a otro grupo de ángeles y les preguntó lo mismo. Y este nuevo grupo de ángeles, nuevamente al escuchar la historia de la humanidad y al ver toda esa historia de pecado, de muerte, de traiciones, de guerras, de idolatría, etc., los ángeles le dijeron al Eterno lo mismo: no debes de crear al hombre. Y nuevamente el Eterno destruyó a aquel grupo de ángeles y creó otro grupo de ángeles. Y se repitió lo mismo. El Eterno volvió a preguntarles. Y este nuevo grupo de ángeles, a sabiendas de lo que estaba pasando con sus antecesores, cuando el Eterno les preguntó: ¿cómo ven? ¿Crearemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Ellos dijeron: Señor, tú eres soberano, tú lo sabes todo y tú tienes el control de todo. Que se haga tu voluntad, y si tu voluntad es crear al hombre, entonces que el hombre sea creado. Y el Eterno creó al hombre. Así lo relata este libro sagrado de los judíos, y de esta manera ellos explican con quién estaba hablando el Eterno antes de crear al hombre. Lo que sí es totalmente real y verídico, lo que sí, hermanos, nos dice la Torá en esta porción, en esta parashá, es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que posteriormente el hombre cayó, el hombre pecó, y debido a la caída del hombre, toda la creación fue afectada. Y tenemos acá una situación bastante complicada en la parashá Bereshit, ya que decíamos el Eterno una y otra vez, dice la Torá, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Pero cuando creó al hombre, dice la Torá, y aquí que Dios vio
lo que había hecho. ¿Y qué dice, hermanos? Que era bueno en gran manera. Es decir, que la creación del hombre era superior a todo lo que Dios había hecho antes. El hombre, por eso, es la corona de la creación. El hombre fue la mejor obra que el Eterno hizo. Mejor que la luna, mejor que el sol, mejor que las estrellas, mejor que los grandes monstruos marinos, mejor que absolutamente todo. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y decíamos ayer que hablábamos un poquito de esto, de la imagen y semejanza de Dios, que es un tema difícil hablar de esto. Tenemos que entender que Dios, que el Eterno, no tiene imagen tal cual. Porque la Escritura dice: no te harás ninguna imagen. Porque no te puedes hacer ninguna imagen de Dios. ¿Qué necesita una persona para crear una imagen de alguien? Verlo. ¿Y qué dice la Escritura? A Dios nadie le vio jamás. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo alguien puede hacer una imagen de Dios? ¿Cómo alguien puede hacer un retrato, un dibujo, una pintura, lo que sea, si a Dios nadie le vio jamás? Entonces, no existe una imagen de Dios como tal. Entonces, no podemos ir por ahí, pensar por ese lado. Cuando la Escritura habla de imagen y semejanza de Dios, entonces no está hablando dentro del plano físico, está hablando en el plano de lo espiritual, está hablando en otro nivel. Y es que el hombre tiene cualidades que los animales no tienen. Hay tres cosas, mis hermanos, que hacen al hombre totalmente distinto del resto de la creación. El hombre tiene, igual que el Eterno, el poder de las palabras. Eso es lo primero. El hombre tiene la capacidad de hablar, pero hay poder en las palabras que el hombre expresa. Porque alguien dirá: pues también hay animales que hablan, ¿no? A los cotorros o las guacamayas. Pero no, nada que ver. El hombre tiene la capacidad de expresarse y hay poder en las palabras que el hombre habla. Y usted ha podido comprobarlo seguramente en más de una ocasión. Que cuando decimos algo y luego pasan las cosas. Y luego por eso también hay quienes dicen: no, cancélalo. Cancela eso que dijiste. ¿Por qué dicen que cancelar? Porque se han dado cuenta que cuando dicen algo luego pasa. ¿Por qué? Porque hay poder en las palabras. El Eterno le otorgó al hombre esa parte de su sustancia, de que haya poder en el hablar del hombre. Por eso la palabra es muy importante. Pero no es lo único que distingue al hombre, no es nada más el hablar, sino el razonamiento. El hombre piensa. El hombre tiene esa capacidad de razonar en las situaciones. ¿O ustedes creen que una vaca que está ahí en un rancho y mientras está pastando, mientras está comiendo, la vaca está preocupada por la guerra en Israel? Y la vaca está pensando: ¿cómo irá? ¿Qué irá a pasar con la guerra? No, definitivamente que no. ¿Alguna vez han visto alguna de sus mascotas preocupada por el cambio climático? Que esté ahí el gatito o el perrito pensando: pues, ¿qué hacerle a este planeta con todas estas cosas? No, los animales no hacen eso. Los animales actúan por instinto, pero el ser humano razona. El ser humano piensa, tiene esa capacidad divina de estar pensando, de estar reflexionando.
Decía Karen que nos ha visto más reflexivos. Pues, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Porque cualquier persona con un poquito de sentido común, al ver lo que está pasando en el mundo, te tienes que poner a pensar. Te tienes que detener y, ay, pues, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a ocurrir con todo esto? Y conforme más van avanzando las circunstancias adversas y más vas notando esos cambios, más reflexivo te vas a poner. Van a ver que sí. O sea, el hombre tiene esa capacidad de hablar, de tener poder en sus palabras, de razonar, de pensar, de reflexionar. Y en tercer lugar, el hombre tiene la capacidad de decidir. El hombre toma decisiones. El hombre tiene libre voluntad. Y ahí la imagen y la semejanza del hombre con el Creador. No hay ninguna otra creación que el Eterno hizo que sea como el hombre y que tenga esas capacidades divinas dadas por el Creador mismo. Por eso el hombre es especial. Sin embargo, las capacidades divinas lamentablemente pueden usarse mal. Esto es como cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de grandes inventos o de grandes descubrimientos científicos. Ha habido grandes inventos de parte del hombre que sus inventores jamás pensaron al crear estas cosas, jamás estuvo en la mente de ellos usarlas para destruir. La gran mayoría de los inventos o creaciones del hombre casi siempre tienen la intención de hacer el bien y de construir, pero siempre hay hombres malvados que toman aquello y lo usan para destruir. Tal es el caso de la bomba atómica. ¿Ustedes creen que quien estuvo detrás de esa teoría quería que hicieran una bomba atómica? No. Pero las mentes malvadas siempre están elucubrando cosas malas. Y hoy en día existen armas, ahorita que estamos con el tema de la guerra, existen armas que el hombre ha creado con la capacidad de destruir el planeta entero en cuestión de minutos, aunque usted no lo crea. Armas de destrucción masiva capaces de acabar con todo. Y ahí las tienen. Las grandes potencias tienen sus armas ahí bien guardadas. Cuando lo pensamos, con esa capacidad que el Eterno nos dio de pensar, de razonar y de tratar de entender, yo no sé ustedes, pero al menos yo no entiendo. Si yo no puedo entender cómo alguien puede siquiera pensar en construir un arma de destrucción masiva. O sea, eso es tonto, eso es necio. Pensar en acabar con la creación, en acabar con la vida. Oiga, se necesita ser muy necio. Pero desgraciadamente el hombre, o muchos hombres, son así. La Torá nos dice entonces que el Eterno vio que todo lo que había hecho era bueno, y que cuando vio el hombre dijo bueno en gran manera. Pero no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo cuando el Eterno estaba diciendo: Adán, ¿dónde
tú. No pasó mucho, hermano. Y alguien podría cuestionar al Eterno. Y alguien podría decir: Señor, pero tú dijiste de Aram que era bueno en gran manera. ¿Y por qué ahora estás diciendo: Aram, ¿dónde estás? ¿Por qué Aram hizo lo que hizo? ¿Por qué Aram pecó si era bueno en gran manera? ¿Por qué Aram tuvo que ser expulsado del huerto del Edén si era bueno en gran manera? Y las cosas se complican todavía más. Porque luego el hombre y la mujer tienen sus hijos. En obediencia al mandato de reproducirse, de procrear, de llenar la tierra. Tienen sus hijos y viene la historia de Caín y Abel. Y tenemos el relato del primer homicidio, del primer asesinato. Y nuevamente surge la pregunta: ¿qué pasó? Pues no que el hombre era bueno en gran manera y ya está matando a su hermano. Y la cosa no para ahí. Porque la Escritura nos dice que no pasó mucho tiempo cuando la humanidad se llenó de pecado. Cuando la maldad creció hasta tal nivel que el Eterno le dolió su corazón. Y que el Eterno reflexionó sobre la creación del hombre. Y que el Eterno dijo: he aquí que el ser humano se ha vuelto malvado y solamente está pensando constantemente en hacer el mal. Estoy considerando seriamente acabar con la creación. Y cuando uno ve esto, mi hermano, mi hermana, pues no podemos evitar el razonar, el reflexionar, el pensar y el preguntarnos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces tenemos que considerar el relato del que hablamos al principio. Y tenemos que preguntarnos: ¿será que los ángeles tenían razón? ¿Será que los ángeles que le decían al Eterno: no, Señor, no hagas al hombre, es malvado, mira todo lo que va a provocar? ¿Será que los ángeles tenían razón? Porque, mis hermanos, el ser humano con todas esas capacidades divinas que tenemos, con ese poder que el Eterno nos ha otorgado, con esa capacidad de ser imagen y semejanza del Creador mismo, los seres humanos, cuando utilizamos bien esas capacidades, cuando utilizamos bien el poder de las palabras, cuando utilizamos bien la capacidad de razonamiento que el Eterno nos ha dado, es decir, cuando pensamos bien las cosas y cuando tomamos buenas decisiones, oiga, somos como ángeles, ¿o no? Ahí se cumple lo que dice el salmista: le has hecho un poco menor que los ángeles, pero no bastantito. Pero cuando el hombre utiliza bien sus capacidades, puede asemejarse a un ángel. Puede ser tremendo ese varón, y puede inspirar a multitudes, y puede guiar a grandes multitudes hacia el bien, hacia la santidad. Pero el hombre tiene que sintonizarse.
El hombre necesita hacer buen uso de las capacidades divinas y entonces va a lograr grandes cosas. Pero cuando el hombre utiliza mal esas capacidades, cuando el hombre utiliza el poder de las palabras para maldecir en lugar de bendecir, cuando el hombre utiliza su capacidad de pensamiento y de razonamiento para estar ideando cosas malas, para estar pensando en hacer daño, y cuando el hombre toma malas decisiones, no solamente se aleja de ser como un ángel, sino que puede ser incluso peor que las bestias. Peor. Porque el hombre es capaz de hacer cosas que ni siquiera los animales hacen. Es decir, que el hombre tiene la capacidad de elevarse hasta lo más alto o de hundirse hasta lo más bajo. Todo depende de cómo utilice las capacidades que el Eterno le ha dado. Pero sabemos por la historia que nos narra la Torá que el hombre utilizó mal sus capacidades desde un principio. Y que el hombre se desvió. Y que el hombre pecó. Y que llegó un momento donde ya todo lo que podía pensar el hombre era nada más el mal, el mal, el mal. Y por eso vino el diluvio. Y volvemos a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, sabemos que se entrometió el Satán. Sabemos de que hubo la tentación. Pero hermano, eso no quita ni tantito la responsabilidad al hombre. Es nada más una excusa. Y cada vez que nosotros hacemos lo malo, podemos excusarnos. Pero eso no nos justifica. Ay, es que vino mi amigo y pues me invitó. No, es tu decisión. Siempre es tu decisión. No puedes culpar a nadie más por tus decisiones. Ni puedes justificarte por tus malas decisiones. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué pasó con Dios? Es lo que quiero decir. No qué pasó con el hombre, porque eso lo sabemos. Pero acá la pregunta importante es, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué entonces Dios creó al hombre? ¿Por qué si el Eterno sabía? ¿Por qué si el Eterno tenía claro lo que iba a pasar? ¿Y están de acuerdo que el Eterno es omnisciente? Amén. El Eterno lo ve todo, lo sabe todo, antes de que ocurra. No hay nada que se pueda esconder de Él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el Eterno creó al hombre a sabiendas de lo que iba a pasar? Y aquí es, mis hermanos, en donde viene la parte crucial. Aquí viene la parte importante de este mensaje que se titula, ¿cómo dijimos? La fe de Dios. La fe de Dios. La fe de Dios. Y es que el Eterno creó al hombre a pesar de todas estas cosas, a pesar de todo el mal que el Eterno vio que el hombre iba a causar, a pesar de que el Eterno sabía que el hombre se iba a equivocar, que iba a pecar, que iba a tomar malas decisiones, el Eterno decidió crear al hombre porque simple y sencillamente
el Eterno tiene fe en el hombre. Y esto es así. Esto es así, mis hermanos. El Eterno tiene fe en el hombre. Él cree en nosotros. Y yo no sé cómo te sientas tú, pero cuando yo entendía esto, me dolió mi corazón, así como a él le dolió su corazón al ver al hombre sumido en su maldad. Cuando tú entiendes que Dios cree en ti, que Él tiene fe en ti, que Él está esperando en ti, ¿sabes cómo nos hemos equivocado? Hemos enfatizado tanto a través de siglos y siglos el tema de la fe, enfatizando siempre la importancia de que tenemos que creer en Dios, que necesitamos creer en Dios, cuando quizás la parte más importante de esto es entender que Él cree en nosotros, que Dios tiene fe en nosotros y que Dios está esperando en nosotros. Y que quizás Dios pensó, sí, se va a equivocar, sí, va a tomar malas decisiones, sí, va a pecar, pero aunque pase el tiempo, aunque tengan que pasar 10 generaciones, vendrá un Noé. Porque habrían de pasar 10 generaciones, iba a llegar Noé, aquel hombre del que la Torah dice halló gracia ante los ojos del Eterno. Y después tendrían que pasar otras 10 generaciones para que llegara Abraham. Pero eso es lo que le da, hermanos, la fe al corazón del Eterno. Hombres como Noé, hombres como Abraham, hombres como todos aquellos que están enlistados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, conocidos como los héroes de la fe. Esa clase de personas son las que inspiran el corazón de Hashem. Esa clase de personas son por las cuales el Eterno no destruyó el mundo. Esa clase de personas son por las cuales el Eterno se decidió a crear al hombre a pesar de todo lo que Él sabía el hombre iba a hacer e iba a provocar. Pero el Eterno tiene fe en el hombre. Y si el Eterno no ha destruido a este mundo, hermanos, si el Eterno no ha acabado con esta humanidad podrida, porque usted y yo sabemos cómo está la situación en el mundo. Sabemos el nivel de maldad que se maneja hoy en el mundo. Y si a pesar de eso el Eterno no ha acabado con nosotros, sí, es porque, como dice la Escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero es porque el Eterno sigue creyendo en nosotros. El Eterno sigue teniendo fe. El Eterno sigue creyendo que hay personas buenas. Cuando el Satán acusó a Job, ¿se acuerdan cómo el Eterno exaltaba a Job? Y ustedes recuerdan lo que pasó con Job. El Satán pudo regodearse diciendo, ya ves, tenía razón yo. Tenía razón mi hijo, terminó por darte la espalda. Y la Escritura dice que Job en muchas de las situaciones no falló, pero finalmente hubo algo en donde Job falló. Y la parte medular del libro de Job no debería de ser la fe de Job, sino la fe del Eterno en Job, porque el Eterno nunca dudó de Job. Y el Eterno siempre esperó que él hiciera teshuvá y que él enderezara las cosas. Y así fue, ¿o no? Al final del libro, ¿quién tuvo razón? El Eterno.
porque Él siempre tiene la razón. ¿Y qué cree? Que al final de la historia de la humanidad, ¿quién va a tener razón? El Eterno, porque Él no se equivoca. Y Él es paciente. Él es muy paciente. Así lo declara la Escritura. Y alabado sea el Eterno por su paciencia que nos tiene. Él cree en nosotros, hermanos. Él tiene fe en nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que le fallamos una y otra vez, el Eterno sigue creyendo en nosotros y Él sigue esperando en nosotros. La fe de Dios entonces se levanta como un tema súper importante en las Escrituras. Y nos muestra que es más importante la fe que Dios tiene en nosotros que la fe que nosotros tenemos en Él. Porque nuestra fe, tenemos que reconocerlo, se tambalea. Nuestra fe de pronto se ve amenazada. Nuestra fe a veces duda. Nuestra fe incluso hay ocasiones en las que desaparece. Y tiene que volver a renacer. Pero la fe del Eterno no es así. La fe que el Eterno tiene en nosotros es una clase de fe perfecta, porque Él es perfecto. Y esa fe que el Eterno tiene en nosotros, mis hermanos, nos debe inspirar, nos debe desafiar. Y es aquí, al entender que el Eterno tiene fe en nosotros, que debemos de redireccionar las capacidades que el Eterno nos ha dado. Primero, para pensar en esto, para razonar en ese tema, para reflexionar seriamente, pensarlo un buen rato, darle vueltas en nuestra cabeza hasta que podamos entenderlo con claridad. Así como aceptamos que Dios es bueno, amén. Así como aceptamos y creemos que el Eterno nos ama, amén, porque lo creemos, ¿no? Así como aceptamos y creemos que el Eterno es todopoderoso, así de la misma manera, ahora pensemos, razonemos y creamos que el Eterno tiene fe en ti, que el Eterno tiene fe en mí, y que el Eterno está esperando en nosotros. Cambia las cosas, hermano. Piénsalo así como cuando tú tienes fe y cuando has tenido una fe inquebrantable y que las situaciones te son adversas, ¿qué ha pasado? Seguramente que sí. Y parece que todo está en tu contra y tú sigues esperando y sigues esperando y sigues esperando en el Eterno, así como Job. ¿Se acuerdan que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive? O sea, no importa que me esté pasando todo esto, y no importa que no entienda por qué me está pasando, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Ahora piensa al revés. Ahora piensa que Dios cree en ti y que Dios está esperando en ti y que Dios tiene puesta su esperanza en ti, de que sí vas a poder, de que sí vas a lograrlo, de que sí vas a hacer las cosas, de que sí vamos a obedecer, de que sí vamos a andar en sus caminos, de que sí vamos a guardar sus mandamientos, de que sí vamos a amar a nuestro prójimo, de que sí vamos a servir
a nuestro hermano, a nuestra hermana. El Eterno tiene fe en nosotros. El mundo se está desmoronando. El mundo se está cayendo a pedazos y esto es apenas el principio. Tenemos una gran guerra en puerta. Esta guerra que tenemos allá en Medio Oriente se va a generalizar, va a crecer. Y de un día a otro vamos a tener guerras por todas partes. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque está escrito. Yo no estoy inventando nada. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Quién dijo eso? El Mashiach. Y yo le creo. Y eso va a ser el principio de dolores. Es el principio. Hermano, escucha la voz de tu maestro. Escucha la voz del Mashiach que profetizó estas cosas. Escuchemos la voz de la Escritura. Escuchemos a Pedro, el más aventajado discípulo de Yeshua, que dice: hermanos, no se sorprendan. No se sorprendan del fuego de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Que no los agarre desprevenidos. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se sorprenden? Si esto ya estaba anunciado. Escuchemos la palabra profética. Y la palabra nos dice qué es lo que va a pasar. ¿Se acuerdan? Yo siempre les he dicho, la mejor manera de entender las profecías es cuando estén ocurriendo. Cuando ya veamos con nuestros ojos lo que está pasando, ahí es donde, mire, todo va encajando, como las piezas de un rompecabezas. Todo se va a acomodar. Y lo que ahora mismo estamos viendo es el principio de dolores. Eso es el principio de la gran tribulación. Y ya no hubo rato. Ya no hubo rato. Para los que siguen esperando el rato, pues lo siento. Entonces, el mundo se está cayendo a pedazos. Y lo que viene es peor. Las guerras generalizadas, que las guerras que provocan crisis. Crisis humanitarias, crisis económicas. Entonces, lo que se nos viene es una gran crisis, hermano. Nunca hemos vivido, usted y yo, nunca hemos vivido una crisis como la que viene. Y no debemos de asustarnos, ni de inquietarnos. Porque ¿sabe qué? Dios tiene fe en nosotros. Dios cree que nosotros vamos a poder con eso. Dios cree que vamos a salir adelante. Dios cree y tiene fe y esperanza que nosotros vamos a hacer lo correcto en medio de esas circunstancias. Él espera en nosotros, Él cree en nosotros. Hermano, esto ya no se va a componer. Esto ya no se va a enderezar, al menos en un corto tiempo. Sí se va a componer, sí se va a enderezar, pero cuando venga el Mashiach. Hasta ese momento. Pero ahorita, en un corto plazo, esto no. Y como lo están anunciando otros predicadores, tenemos que anunciarlo también nosotros. Israel no va a ganar esta guerra. No la va a ganar. Y usted puede decir, entonces, ¿para qué oramos, hermanos? Porque tenemos que orar. Porque es nuestro deber orar. Pero la palabra profética dice, Israel no va a ganar esta guerra. Israel va a perder esta guerra. Y usted y yo también la vamos a perder. Porque así tiene que pasar, la Escritura se tiene que cumplir. Pero mis hermanos, Dios tiene fe en nosotros. Entiendan eso, razonen eso y tomen decisiones a partir de eso.
De aquí en adelante, hermano, procure usted cada vez que tenga que decidir algo. Cada vez que usted tenga que pensar en algo, por favor, recuerde ahí en su mente, Dios cree en mí. El Eterno cree en mí. Él tiene fe en mí. Él tiene su esperanza puesta en mí. ¿Será que voy a hacer lo correcto? No es tan difícil. Tómese unos segundos para pensar. Mire que las decisiones tomadas al vapor han sido lo que han metido en problemas al mundo. Pensemos, razonemos y decidamos correctamente en base a lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y que este mensaje que el Eterno nos ha enviado en este día de Shabbat traiga una gran bendición para todos nosotros y nos lleve al siguiente paso, no solamente de estar reflexivos, sino de tomar las mejores decisiones de cara a los últimos tiempos. Amén. Yevarejeja Adonai beismereja, Yael Adonai panameleja, Bihuneka, Yisa Adonai panameleja, Beyaseleja, Shalom. Amén. 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 Que así sea, Padre eterno. Así sea tu bendición, nos acompaña a todos nosotros y hagas de nosotros mejores personas para la gloria de tu nombre, por los méritos de tu bendito Hijo, nuestro Redentor, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Así vamos a concluir con esta parte de nuestro servicio, mis hermanos. Solamente nos resta presentar nuestras ofrendas delante del Eterno. Vamos a tomarnos un tiempo para escuchar una alabanza, una música, y presentar nuestras ofrendas. Vamos a despedir la transmisión. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente.